Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, acercarle a ustedes la actualidad y compartir con ustedes la actualidad de las noticias en nuestro objetivo, el cual siempre, como no, agradecemos la participación que siempre han tenido con esta casa y con este programa a través del hilo telefónico. Gracias por estar un martes más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Noche fría, ¿eh? Estamos viviendo Canarias está viviendo un poquito frío ahora, los tiempos están cambiando, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y bueno, y ahora le ha tocado una ola de frío a Canarias, que bueno, que la parte alta de este fin de semana mismo ha nevado en Gran Canaria, ¿no? Y en otras islas. Quería precisamente comentar sobre ese tema porque estamos viendo lo que está pasando en la tierra, que es, por ejemplo, en Turquía y Siria el terremoto que ha habido. Y eso es consecuencia de los cambios climáticos que están habiendo. Hemos visto que en Turquía el temblor de la tierra ha tirado muchísimos edificios, porque las construcciones obviamente no están preparadas para resistir ese movimiento de tierra, y en cuanto existe ese movimiento parte el hormigón y cae el edificio como si fuera un castillo de naipes. Y en Siria pues 3/4 lo mismo. Por lo tanto han muerto muchísima gente y se están buscando muchísima gente, a ver al final cuánto desastre humano hay en ese lugar del mundo, que en cualquier parte puede suceder, no solo ahí, sino en cualquier parte. Vemos el contraste, que si nos vamos a Chile, vemos lo contrario, es decir, lo que está sucediendo en Chile es un incendio inmenso, desplazando a muchas personas y quemando pues mucho terreno, muchas personas que también han fallecido ya con el tema de incendio. Esto quiere decir que el cambio climático está reaccionando en diferentes partes del mundo, y son consecuencias muy graves lo que tiene que sufrir esta sociedad si no se remedia con actuaciones por parte de las administraciones, no solo de una, sino de todas las administraciones que se reúnen todos los años para hablar de este tema, pero luego queda todo en papel mojado. Hemos visto que en Canarias, si nos vamos a Lanzarote, lo que ha pasado este fin de semana no es normal. No hemos visto como un manto de nieve en las montañas y los camellos ahí, como ha cubierto en Lanzarote, y claro, usted cuando dice, pero mira, y en Lanzarote también nieva, es que nunca se hubiera visto. Porque claro, en Gran Canaria, Tenerife, Las Palmas, estas islas, pues sí estamos acostumbrados, en Lanzarote no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas, pero no solo había nieve, sino también lluvia, y claro, vemos una riada de agua que en la misma Lanzarote, pues se quedaron todo el mundo sorprendidos a ver este tipo. Entonces, estos cambios tan radicales que hay en la temperatura, y que viene de esta manera, pues al final es un resultado de cómo estamos tratando la tierra. Y si no la cuidamos, obviamente, pues tendremos lo que tendremos. Y bueno, yo en vista de que tengo algunas noticias que ya lleva una semana y pico o que se han dado, pero querían recordarlas, como lo que ha pasado en el Parlamento Europeo. Filtraciones, correos, visitas, así están presionando Marruecos al Parlamento Europeo. La votación de una resolución sobre la situación de periodistas en Marruecos han dejado ver cómo Rabat ejerce presión sobre los eurodiputados, como después de estallar Katagate, es decir, aquello que pasó en Qatar, pues ellos también están por ahí y han hecho presión. Por lo tanto, vemos cómo Marruecos juega en la política.
dice el conocido como Gatagarte, el escándalo que reveló como eurodiputados cobraban cientos de miles de euros en el Estado del Golfo para mejorar su imagen. Ha afectado poco a Marruecos, a pesar de que cada más clara la implicación de Rabat en el escándalo. Por lo tanto, estamos viendo situaciones que se dan de la misma manera que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, se queda solo y rompe la unidad de su grupo en la Eurocámara, votando en contra de la resolución crítica con Marruecos, es decir, que no defendió los derechos humanos en el Parlamento Europeo para no molestar a Marruecos. El PP también se ausenta y no respalda un texto que insta a respetar la libertad de expresión y prensa, garantizar a los periodistas encarcelados en un juicio justo, incluyendo el caso del español Ignacio Sembrero. Por lo tanto, vemos que a veces la clase política se le llena la boca, sí, y luego en la hora de verdad no hace lo que dicen que quieren hacer. Por lo tanto, estamos viendo cómo actúa la clase política. Dice, la Eurocámara censura el deterioro de los derechos humanos en Marruecos. ¿Por qué? Porque precisamente con la detención de ese periodista y de otro, pues la Eurocámara. Incluso Marruecos le dice, oye, que no se meta en las cosas. Hombre, después de ver que usted estaba también cerca de Gatagarte, ¿qué le va a decir la Unión Europea? Y yo, la situación de España, la postura que tomó España en este sentido, es un poco vergonzoso lo que hacen a veces estos diputados que tenemos en el Parlamento Europeo representando a España. Dice, España vendió armas a Marruecos por valor de 30 millones en pleno cambio de postura sobre el Sáhara. El Ejecutivo aprobó 4 licencias para exportación de material de defensa y doble uso de Reino alauí en el primer semestre del 2022, marcado por la reconciliación entre Madrid y Rabat tras meses de crisis. Es decir, ¿cómo se arregló la crisis? Pues eso, vendiéndole 30 millones de armas. Y su socio, que son los de Podemos, ¿ha dicho algo? No. Calladito, ¿vale? Hombre, para decir algo. Así es como funciona la clase política. Bruselas revisa la nueva malversación, sube el riesgo de corrupción por los fondos de la Unión Europea. Reiner explica que la Comisión Europea estudia si la reforma del delito está en línea con el derecho de la Unión durante un bronco debate nacional en Eurocámara. Esto es lo que pasa en Europa cuando a veces se hacen cosas sin tener el estudio bastante claro y el consenso de todos, que luego se ponga en duda pues estas cosas. Haya en Suecia el mayor depósito de tierras raras de Europa. La empresa sueca LKAB estima que el depósito alberga más de 1 millón de toneladas de óxido de tierras raras, suficiente para satisfacer una gran parte de la futura demanda de la Unión Europea para fabricar vehículos eléctricos y turbinas de energía. Esto sería una buena noticia para no depender tanto de China, porque cuando dependemos de China muchos países por esta materia prima, pues al final tenemos problemas como estamos viendo que hemos tenido en España. Dice, el Parlamento Europeo pide prohibir los traslados de residuos destinados a eliminación. Los eurodiputados también quieren prohibir la exportación de residuos plásticos y residuos peligrosos a países no miembros de la OECD. El martes, en el Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora para la conversación con los gobiernos de la Unión Europea sobre una nueva ley para revisar los procedimientos y medidas de control de la Unión Europea para el traslado de residuos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se está enviando residuos como si fuera material para terceros países sin tener los controles suficientes, y lo que estamos mandando es basura. Y sobre todo, después de la noticia del otro día, como decíamos, de 300, un contenedor de residuos de aparato eléctrico llamado RAI para África, en el cual a lo mejor no se aprovecha o no se reutiliza ni un 10%. Entonces, pues Europa está preocupada por un tema que tal. Y yo sigo pensando que Canarias, que esto sucedió en Canarias, los 300,
tiene que tener mejor controles, o las personas que trabajan controlando esta situación están controladas también, porque esto no sale así como así. Se detuvieron 14 contenedores y 42 personas, pero salieron 301 contenedores, que vamos a ver lo que hemos hecho nosotros. Y fíjese usted por dónde, que eso está la obligación de la responsabilidad compartida de recogerlo en los sistemas integrales, que son los que tienen esa responsabilidad compartida. Si no le recoge, pues ellos se han embolsado por esas toneladas un dinero para esa recogida. Como no lo han recogido, ese dinero está en el bolsillo de eso. Y yo sigo pensando que la responsabilidad en el caso del gobierno de Canarias es investigar bien el tema, porque la obligación de estos sistemas es llevarse los residuos a las plantas de contaminación y no dejar que vaya donde va a hacer daño desde el punto de vista medioambiental en un país tercero. Entonces, los gobiernos tienen que poner más voluntad de controlar estas situaciones. Y vemos que la clase política parece que está en otras historias, que no tiene nada que ver con el interés general. Ellos cobran su sueldo todos los meses y los intereses generales se quedan a veces aparcados en un sitio. Dice, un manifiesto de intelectuales y expolíticos denuncia que el gobierno ha quebrado el proyecto histórico del PSOE. Los 254 firmantes lamentan también que la derecha actual carece de energía, propuesta y discurso adecuados para resolver situaciones actuales. Y es cierto, yo creo que es cierto, porque el PSOE pues ha hecho eso, quebrar un poco la situación política, y si la derecha española no está a la altura, pues el problema es que la democracia española al final se ve bastante tocada. Y esto son cosas que ya lo dice personas intelectuales que reconocen que estas cosas no se están haciendo bien. Dice, los inspectores de Hacienda instan al gobierno a recortar asesores. La Asociación de Inspectores pide a Montero que renuncie a simplificar las pruebas de promoción pública, no cubran vacantes con el interino y limite a 3 los asesores por ministerio. Es decir, estamos viendo que la administración se está inflando, y luego se está inflando con aquellos interinos que entran y no se sacan las plazas, y obviamente el funcionario que hace o aquellas personas que hace oposición para tener una plaza, como hay un interino, pues hasta que no se saque esa plaza no puede entrar. Oiga, que esa persona ha estudiado unas oposiciones para entrar y coger esa plaza, y usted se la deja a un interino. No es así. Por eso estamos como estamos en la administración, inflada. Y los inspectores de Hacienda se lo está diciendo, recorten. Sí. Recorten asesores sobre todo, que entran con ustedes, los que ustedes, meten y más. Sí. Entonces, es un problema que en la administración tiene un gasto inflado. Y algunos se quedan ya fijos dentro de la administración. Claro, y algunos. Claro. Hombre, después las artimañas jurídicas que pueden haber y se cuelan ahí. No, incluso después cuando denuncia ese asesor o esa asesora a la administración, y sobre todo esos casos se han dado en ayuntamiento, a quien lleva de testigos es al político que estaba en el gobierno, claro, que por su dejación, que yo no digo por qué no lo condena un juez, porque a mí un señor que se me siente delante y me testifique que es cierto de que ese señor hacía esa gestión y esa labor, es para decirle, pero joder, usted no tenía conocimiento que este señor, como usted me lo está diciendo, no podía hacer esta labor. Usted, teniendo el conocimiento de que estaba haciendo eso, ¿puso en conocimiento de la autoridad competente para que tomara medidas? No, pues usted es responsable. Es el responsable, por lo cual la indemnización y el eso se lo paga usted de su bolsillo, por dejación de sus funciones. Por eso digo de que tenemos que... Pero no, esto es España. Exacto. Y al final, es que hay que caerse en la cara de vergüenza, Hay que tener vergüenza cuando se sienta. Yo me acuerdo incluso que hasta un interventor decía que un señor que fue a denunciar,
que hasta el propio interventor dice, no, es que en los presupuestos este señor trabaja. El propio interventor que es un habilitado del Estado. Efectivamente, y eso lo estamos viendo con políticos, con funcionarios, con trabajadores, con es que hay que tener cara, que trabaja en la administración. Y se quedan más pancho que ancho. Y no le pasa nada, y se quedan tranquilitos y colaboran de esa forma de trabajar que está fuera de las normas. Y usted lo dice, la maraña de la administración, 16.800 entidades públicas y un ahorro potencial hasta 16.000 millones. Estamos hablando de 16.800 entidades públicas. Sí. Dice, el Círculo de Empresarios alerta de que descentralización de la AAPP ha provocado numerosas duplicidades y pide una reforma completa en el ámbito territorial. El Círculo de Empresarios calcula que en el sector público acumula más de 16.800 entidades, un auténtico maraña que es el resultado de la descentralización administrativa. Este proceso añade el organismo presidido por Manuel Pérez, ha intensificado la existencia de duplicidades en funcionamiento de las administraciones públicas. Ya eso lo sabemos, pero usted ve al político que no hace nada. No. Se le dice, mire, que hay una maraña administrativa, que hay duplicidad en la administración, claro, que hay un montón de empresas públicas que no sirven para nada. ¿Usted me lo dice o me lo cuenta? Lo que le dirá el político, ¿dónde está mi primo colocado? Exacto, y entonces, ¿qué pasa? Que incumple las normas que dice en España que se tienen que regular las cosas como dice la ley. ¿Y qué hago con mi primo? Pues mire, lo paga usted de su bolsillo si quiere tener a su primo con un sueldo. Pero no lo puede pagar todos los españoles. Sí, que lo paguen los españoles, que para eso yo entré en política. Pues eso es lo que yo digo, que tiene que mejorar desde el punto de vista, digamos, jurídico, que estas cosas de oficio actúe. Claro, también, si actúa la justicia, sabe que la justicia como está. Hombre, y ese es un problema, ya lo dijo el señor Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? ¿Cómo quiere usted que actúe la justicia si el que domina la justicia soy yo y el que tiene dotado de pocos trabajadores y trabajadoras para que no se pueda actuar soy yo? Por eso le digo, señores votantes, tienen que saber a quién le votamos o se tienen que manifestar si quiere cambiar cosas. Aunque con la votación creo que la mayoría pueden hacer lo mismo y tenemos que salir a la calle para poder protestar cuando están sucediendo estas cosas. Dice, la Audiencia Nacional da el primer paso para juzgar al embajador de Zapatero en Venezuela. El magistrado que investiga el presunto cobro de más de 4 millones de euros por parte del diplomático en comisiones irregulares de Venezuela ha dado el primer paso para sentarle en el banquillo junto con su hijo Alejo Morodo y su nuera Ana Catarina por fraude fiscal. De esta forma ha dictado un auto de pase procedimiento abreviado en la pieza separada que incoó el pasado 12 de enero y que se centra en los delitos presupuestamente cometidos contra Hacienda en los ejercicios 2013, 2014 y 2017. Eso es lo que pasa. Un señor nombrado por Zapatero, embajador en Venezuela, se aprovecha de su cargo para que después Hacienda se le fraude. Pero el pequeño, el trabajador, ese religiosamente tiene que pagar. Hombre, y más. Para que gaste. Dice, revertida es electrificación de la Guardia Civil. Tiene más de 200 coches patrulla parados, no hay cargadores. Claro. El Ministerio de Interior se ha propuesto que Guardia Civil cuente con un parque automovilístico eficiente y sostenible, pero parece que la teoría es diferente a la práctica, tal y como señala la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Más de 200 nuevos coches patrulla están parados, la razón son eléctricos y no tiene dónde cargar. Claro. Se compra el coche pero no se compra el cargador. Es que es así. Y ahora lo tenemos aparcadito ahí para que lo vea. Claro, y ahora tengo que comprar los cargadores. Pero bueno, vamos a esperar un poco. Ay, Españita. El juzgado de instrucción de primera instancia número 3 de Zamora ha exonerado
a la dirigente del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en el contencioso que le enfrentaba al padre de Pablo Iglesias, al que llamó terrorista en el 2020. ¿Cierto? El progenitor de fundador de Podemos reclamaba una indemnización por daños y perjuicios por intromisión ilegítima en el honor. Álvarez de Toledo alegó que fue su propio hijo el que se ha referido a su padre como militante de la FRA, llamándole incluso frapero, enorgulleciéndose de la militancia del demandante de la FRA. Es decir, que su propio hijo se orgullezaba de que perteneciera a la FRA, que era de los terroristas. Y ha sido condenado, por lo tanto, en este caso a los gastos jurídicos judiciales, y ella cayó exonerada. Es decir, fue por lana y salió trasquilada. Efectivamente, pero bueno, eso no es noticia. Más de 1.700 personas muertas en el año. La ruta migratoria hacia Canarias sigue siendo la más letal. Yo no sé si usted ha visto la información, pero el señor Pedro Sánchez se fue a Marruecos. Llevó casi todos los ministros, o la mitad de ministros. Pero el rey de Marruecos no estaba. No. Es decir, que le pegó un plantón. Como dice el señor López Aguilar, hay que tragar sapos. ¿Cuántos sapos han tragado? ¿Y lo que les queda? Ya le dije lo que le vendió de armas y lo que hizo con el Sáhara y lo que han hecho en la Unión Europea. Estamos tragando sapos. Pero él lo vendió bien. Pedro Sánchez y su equipo lo vendió muy bien. Bueno, no lo ha vendido tanto, ¿no? Yo sigo viendo que siguen llegando a Canarias pateras. ¿Sigue? Y el señor Sánchez sigue dándole prendas. ¿Y lo que queda? Y los canarios no sabemos qué hacemos, porque los emigrantes no paran. Sí, el flujo migratorio está ahí. Es un negocio, ¿eh? Desgraciadamente por eso, es un negocio. Hay quien se es está un negocio para alguien, sí, pero para los canarios, tenemos un problema, porque el gobierno central le da ala al señor de Marruecos, y más que ala, ¿sabes? Y los canarios somos perjudicados. Y eso es lo más triste de todo esto, que hay un flujo migratorio donde hay quien se está lucrando porque está ganando dinero, desgraciadamente jugando con esas vidas humanas, que desgraciadamente miles de personas han perdido la vida en esa inmigración. Así de claro. Pero aquí uno mira para un lado, el otro mira para el otro, y el otro ni mira porque no está. Ese es el problema que tenemos. Mire, los afectados por el volcán de La Palma dan el salto a la política tras un año sin soluciones. Palmeros perdieron finca, vivienda, se integra en Movimiento Alternativo Electoral, un nuevo partido que se presentará a las elecciones. Como usted ha visto que se llenaron la boca, que le vamos a ayudar, que le mandamos dinero, que le damos no sé cuánto, que le da. Pues mire, los palmeros dicen lo contrario. Sí. Y ahí, ¿usted ha visto esa visita del señor Sánchez a La Palma, las protestas de los palmeros? Hay gente todavía viviendo en hoteles. ¿Y usted ha visto al señor Sánchez haciendo fútbol y todo ese equipo y su guardaespaldas? Y alguien me dijo, dice, ¿tú has visto a alguien que haga deporte y no sude? Digo, sí, el señor Sánchez. Me hace recordar a uno que era candidato, bueno, y fue, en este caso, fue concejal, que en todos los maratones siempre iba, siempre aparecía con el dorsal, pero yo nunca vi terminar, es que nunca lo vi terminar, en ninguna carrera lo vi llegar a la meta. Hombre, ¿dónde estaba la foto? Al principio, pues ahí me pongo. Y el señor Sánchez ahí con todo su equipo fue haciendo fútbol, pero ni una gota de sudor. Lo que pasa es estas cosas es que vemos que después de tanto tiempo de los palmeros, lo que han vivido, y que hayan dicho que le hemos dado que esto, que lo otro, y al final que vemos que tienen que dar salto a la política para reivindicar sus necesidades, es un poco vergonzoso. Hombre, no se olvide usted que hay una formación política que está en el Parlamento español que se llama Teruel Existe, y que fue un movimiento de vecinos y vecinas en el cual decía, oye,
para que nos escuche, para que por lo menos sepa que estamos aquí, nos vamos a presentar a la política. Yo leía El humor de Morga estos días y usted sabe lo que decía. El señor Sánchez da ayuda para la cesta de la compra, ayuda para el recibo de la luz, ayuda para la subida, la hipoteca, ayuda para la cuota del autónomo, ayuda para otros resultados y ayuda, pero no le llega. No, es que no llega. ¿Dónde está la ayuda a las hipotecas? Es que no tienes que ayudar a las hipotecas. Ese es el tema. Ayuda, ¿y de dónde está? No tienes que ayudar a las hipotecas. Tiene que para eso está la Europa. Y claro, cuando se publican estas cosas y algunos se lo creen, pues claro, dice, qué bueno, lo están ayudando. Pero vamos a ver, el tema de las hipotecas lo tengo claro, eso de congelar, no, mire, es que si la Constitución española contempla que el derecho a la vivienda es un derecho de los vecinos y vecinas, que ahí está contemplado, y que la administración tiene que dotar, mire, tranquilamente decir, señores de Europa, mire, que el Euribor se suba todo lo que ustedes quieran, disparen, pero aquellas personas que tengan una hipoteca, el Euribor, cero, y punto y pelota, porque es un derecho, y está en la Constitución española. Claro, pero los bancos que son los que dan el dinero y que son empresas privadas, le va a decir, ¿quién me paga a mí el beneficio? Sí, los que lo han ganado. Es que el beneficio, es que yo no entiendo, pero el beneficio... Hay una cosa que está clara, el Partido Popular cuando concedió ayudarle a las entidades bancarias, yo no voy a criticarlo, ¿vale? Había que salvarlas, se salvó. Vale, bien. Pero ¿por qué no se ha devuelto el dinero? Sí, vamos a ver, yo le digo a usted, con el dinero de todos los españoles se saneó a esas entidades, vale, porque se le puso. ¿Dónde está la repercusión de...? Porque usted me cobra a mí un interés porque me da un crédito entidades bancarias. Claro. ¿Vale? A mí, ciudadano. Y nosotros a usted no le cobramos por prestarle ese dinero para que sanee esa... Debería. Pues debería devolver todo ese dinero. Pero no solo el interés, sino por lo menos el dinero que le di, devuélvemelo. Y los intereses para que nosotros... Usted me devuelve el dinero que yo le di y después discutimos los intereses si quiere, pero devuélvame el dinero como mínimo. Es que estamos viendo ahora con esta movida... ¿Usted ve que cuando se le embarga, el banco va y le embarga la casa a alguien, le devuelve el dinero porque hace con la casa? No. Ah, y usted, pues entonces... y una pregunta, ¿por qué se permite... fíjese usted, ¿qué es lo primero que te cobra una entidad bancaria cuando sacas una hipoteca? Los intereses. Los intereses, y capital, el capital mínimo, intereses. ¿Por qué me cobra usted los intereses de 30 años primero si todavía no he terminado de pagar? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué? Porque interesa que ahora con personas que ya tienen una hipoteca avanzada de 15, a lo mejor lo sacó con 20 años y ya ha pagado la mitad, ya está pagando capital, ya eso no interesa como cliente. ¿Qué interesa ahora? Pues subir el Euribor. ¿Para qué? Para podernos hacer con otro banco de vivienda. Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el interés de todo esto? El interés es ganar dinero en las entidades bancarias, pero yo entiendo que el gobierno es el que tiene que proteger al ciudadano. Y para eso, como yo decía, si usted le prestó a la banca porque necesitaba ayuda un dinero, usted tiene que decirle cuándo me lo va a devolver y que me lo devuelva, ¿vale? Por lo menos usted recoge el capital. Y después lo que usted decía antes de los intereses, pues se puede discutir, ¿me entiende? Pero que también se le tiene que cobrar. Y ese dinero es el que tiene que reinvertirse en eso, en la necesidad de la gente que tiene hipoteca y que no pueden pagarla, para no perder su casa. Es que ahí porque tiene derecho de vivir en una casa. Es que para eso está los gobiernos. Es que usted se acuerda cuando esta crisis que le llamaron crisis del ladrillo, donde desgraciadamente miles de personas tomaron una decisión de incluso hasta quitarse la vida, cuando le quitaban con esa sangría y sin escrúpulos entidades bancarias, la vivienda, no solo la vivienda a esas personas que no podían pagar, no es que no quería, porque una persona que no quiera, digo, pues quítese. Pero una persona que no pueda, eso no. Y incluso algunos se alegran, ¿no? Pues se alegran, y ahí fíjese el ser humano como es.
Fíjese esto como ser humano. Cuando dice, y alguien, yo digo, y a la verdad, cuando me cuentan eso, yo digo, es que hay que tener vergüenza, ¿no? Digo, ¿cómo puedes dormir así cuando tú sacas pecho y dices, es que has comprado una casa porque el banco me lo vendió ahora en 60.000 euros y fue porque se la quitó a uno? El próximo es cuando te la quiten a ti, a ver si te vas a alegrar. Claro. Y ese chollo que tú vas a tener, a ver si te vas a alegrar. Es que nosotros somos los mismos que hemos dado herramientas a los bancos, porque si nosotros diéramos, no le compramos vivienda a los bancos, a las entidades bancarias no se le compra, verás que los bancos no van a quitarle una vivienda a nadie, pero claro, como yo tengo una bolsa de vivienda, se la quito y la pongo en el mercado y tú vienes y la aplaudes. Y no le devuelve el dinero, que ha pagado eso. Y cuando esas personas le quitaron, fíjese, le quitaron la vivienda no solo a esa familia, sino que su padre y su madre o familiares directos fueron los avalistas, pues también le quitaron la vivienda sin escrúpulos a esa familia. Hay algunos padres que han perdido las viviendas, sí, pero así de claro, con esa sangría, incluso se quedan con una deuda. Y nadie fue y dijo, oye, venga para acá, vamos a ver, cuando ustedes vendieron, no, es que vende, no, por encima de sus posibilidades, no, aquí no hay posibilidades. ¿Quién tasó la vivienda? ¿Quién eran los tasadores? ¿Particulares? No, los que mandó la entidad bancaria. Y si usted dijo que esta vivienda vale 25 millones y ahora usted dice que vale 10, no, lo que usted tasó y te lo tragas tú. Claro. Porque no hay ni una entidad bancaria en este país, ni una, que aceptara una tasación particular. El banco, todas esas entidades bancarias mandaron un tasador, y le decía quién tenía que ser tasador. De las empresas que... Porque estaba. ¿Y dónde estaban todos los políticos? Porque no solo el gobierno, todos ¿dónde estaban? Pues colocados en las entidades bancarias, unos más y otros menos, todos. El señor Sánchez, ¿dónde viene? ¿No fue consejero de Caja Madrid? Sí, señor. ¿Y usted se cree que el señor Sánchez va a ir contra las entidades cuando ellos tienen y saben y le van a decir, no, guapo, ¿a qué cuento esto? ¿Es guapito? Pues sí, calladito. Venga, a mirar para un ladito y a mirar para otro, que nosotros vamos a seguir ganando mucho dinero subiendo los intereses. Y lo están haciendo. Claro, con el patrocinio ya, ¿verdad? Con el patrocinio. Y lo están haciendo. Bueno, tenemos César, el viceconsejero, y a la directora general de la Administración Pública del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha aceptado este jueves el cese, me refiero días atrás, el viceconsejero de Administración Pública, Manuel Fernando Martín, y de la directora general de Función Pública, Montserrat García. El Gobierno de Canarias ha aceptado, el portavoz del Gobierno del consejero de Administración Pública, Julio Pérez, ha explicado en rueda de prensa que el viceconsejero, que también es diputado del PSOE por Tenerife, había expresado su deseo de dejar el cargo para dedicarse a la campaña electoral como dirigente de su partido en Tenerife. Mire, esto es un cuento chino. Sí. Esto es un cuento chino. Aquí lo cesaron porque saltó las alarmas con el tema de las personas que estaban contratadas como interinos. Y por lo tanto, ese fue lo que se detonó. Dice, la propuesta de cesar a 400 interinos acelera el cisma en función pública. Y por eso la directora y el viceconsejero se cesó. Y dice la directora general, enfrentándose negativamente a los servicios jurídicos de la Secretaría General de Consejería para defender la iniciativa que fue destituida. Es decir, los interinos, que es un problema que ahora ha dado marcha atrás, porque es lo que yo le decía antes, cuando una persona se presenta en las oposiciones y gana esas oposiciones para ocupar una plaza, el interino tiene que salir, claro, porque no tiene la plaza. Pero aquí lo quieren dejar. ¿Por qué? Porque quieren que le siga votando. No, cumpla con las normas, con las leyes, que así se lo ha dicho Europa, que se está haciendo las cosas mal. Los interinos tienen que salir cuando se le acabe el tiempo, porque usted tiene que tener tiempo suficiente para convocar la plaza y entrar una persona con la plaza, que para eso han estudiado.
No, dejamos los interinos ahí porque este es amigo, porque el otro es conocido, claro, porque el otro es una agencia de colocación. Pues eso, en el gobierno de Canarias se le está complicando las situaciones. A ellos mismos se le está asaltando. ¿Por qué? Porque al final dice, hemos visto estos días los funcionarios de justicia en huelga. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a estar un interino cuando usted nos ha convocado a la plaza para los que ganan la oposición? Es decir, que le vamos a dar preferencia a un interino que a un señor que oposita. No, hombre, el mundo al revés. Y estas son las cosas que la política permite y son responsables la clase política. Por lo tanto, tiene derecho el que oposita y el interino que vaya a oposición y saque su plaza como todo el mundo. Como todo el mundo. Bueno, pues otra cosa es que la jueza abre diligencia a Rosé por denuncia falsa contra su exempleada. La señora Rosé, que es de Podemos, que está de secretaria de Estado, y es jueza aquí en Las Palmas, pues le han abierto una diligencia por denuncia falsa contra una extrabajadora que tenía. Dice la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, declara nuevamente en el juzgado como investigada la acusación que hasta 3 años de prisión pueden pedirle. Por lo tanto, que son los que vienen a salvar España y luego vemos cómo está el patio, con ellos mismos. Si no, pregúnteselo a Yenique. Sí, también. Lo mismito. Y ahí está, de lo diputado. Lo mismito. Y ahí está de diputado. Televisión Canaria pagó más de 3 millones de euros entre el 2019 y el 2022 por programas de productoras con la audiencia trucada. Una vez descubierto el fraude, el nuevo formato de Tiusa con el timbre a cuesta registra datos homologables al resto de la programación. Pues bueno, también hay amigos para ayudarle en ese tipo de contratos. El Parlamento y FECAN apoya a Arico en el rescate de impuesto local a los parques de energía renovable. Arico deja de percibir 700.000 euros tras anular el Tribunal Constitucional el cobro de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras por el ayuntamiento. Hombre, si usted monta un molino y ahora le va a cobrar el ayuntamiento por la obra, mire qué obra hay. El molino es un aparato que se instala. Entonces usted puede cobrar por la actividad, pero no por la obra, porque no existe tal obra. Ellos se han querido embolsarse un dinerito que le cae del cielo y el tribunal ha dicho no, usted no tiene derecho, devuelva el dinero. Esos son algunos listos. Sí. Coalición Canaria afirma que los programas electorales son brinde al sol, que alejan a la ciudadanía de la política. Bueno, yo lo sabía hace tiempo. Pues es verdad, los programas electorales hay algunos que no los cumple, ni la mínima parte. A sabiendas que no lo va a cumplir. Y pone en el programa electoral lo que quieren, que a lo mejor hay cosas que no se puede cumplir y lo saben, pero ellos lo ponen para que la gente le vote. Claro. Y ese es un problema que tiene la mayoría de partidos. Ha dicho una verdad como un templo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es así. Porque al final es así. ¿Usted se acuerda a principios de enero con los datos del empleo, cómo sacaron pecho y todo el mundo a tiros voladores, la creación de empleo, cuánto está? Ahora se sacan los datos de enero, donde hay una caída. ¿Alguien ha sacado y ha dicho o ha comentado dónde está la respuesta? Porque si tú sacas pecho y tiras voladores cuando se crea empleo, cuando se pierde empleo y se cierran empresas, también tendrías que dar una explicación. Pues ahí está. Pues no, desgraciadamente no. Bueno, Peña, Entelde cuenta con más de 1 millón de euros para abrir el Paco Artili y lo pueden perder. Eso es lo que dice el Partido Ciudadano. Luego llega otra nota que dice: Suica denuncia el bloqueo de cientos de ayudas de servicios sociales. Otra información de parte de Suica. Suica pide que el gobierno de Telde denuncie a los cargos públicos que votaron a favor de la expropiación de Ojo de Garza.
La formación política pide a la alcaldesa que no espere por nadie y que de manera urgente inicie el expediente de reclamación por daños ocasionados a los vecinos del barrio de Teldense. Sí. Hay una noticia que la señora alcaldesa va a denunciar a AENA. AENA. ¿Y AENA qué tiene que ver con la tercera pista? No, pero queda bien. Queda bien. Claro, queda bien para las personas que no entiendan. AENA es una empresa que gestiona los aeropuertos. Claro. Pero la tercera pista, ¿quién? El Estado. El Estado. Y entonces va a denunciar a AENA. Es decir, ella sabe a quién tiene que denunciar, porque por lo que yo veo tampoco sabe a quién tiene que denunciar. Porque lo primero, ¿me entiende? El Consejo de Ministros es el donde se aprueba. Y el Ministerio de Fomento es el que lleva el tema. Pero eso es el Consejo de Ministros, es decir, el Estado. Sí. Y usted va a denunciar a AENA, sí, la que gestiona el aeropuerto. Sí. ¿Y por qué le va a denunciar? Porque le ha hecho daño a los vecinos. Ajá. Es decir, usted denuncia a un tercero para beneficiar a otro. ¿Cómo hace eso? No, pues voy a defender a los vecinos. Sí, pero no pero vamos a ver, ¿cómo va a defender a los vecinos si ella está en el Parlamento de Canarias y no ha dicho nunca nada en el Parlamento de Canarias? Lleva 4 años y ahora se posiciona en que va a defender a los vecinos con ese tema. Pues estamos en elecciones. Y si además a través del Parlamento de Canarias lo que tiene que hacer es hablar con el Ministerio. Sí. No decir que voy a denunciar a AENA, pero ¿de qué estás hablando? De pajaritos, ¿no? Usted vio que por parte de Nueva Canarias, estando Pedro Quevedo como diputado en el Parlamento español, para apoyar en los presupuestos generales del Estado y dar el voto, tenían puesto que anular la tercera pista. Si usted lo pone, el gobierno dirá, pues mira, lo claro. Ahí tenía un diputado de Nueva Canarias en el gobierno del Estado para poder tomar esa decisión. Estaba en la agenda. Y cuando se aprobó y usted apoyó haberlo dicho, no lo hizo, ahora queda muy bien. Sí. Y le dejo la última que dice, el gobierno local inicia el trámite para los servicios de la bajada del IVA y del impuesto. Pero mire, ahora... Claro. Ahora que usted ya está terminando la legislatura, es decir, ha estado estos 4 años subiendo los impuestos y ahora se lo quiere bajar. Sí. Pero ¿a quién va a engañar? A los que están en elección. Yo sinceramente es que la clase política a veces los toma por tontos. Mire, alguien que quiere defender el interés general y el patrimonio de esta ciudad, y la economía de esta ciudad, alguien que ahora quiere denunciar a alguien en Madrid por el daño que se le ha hecho a una serie de vecinos, me gustaría, y ya se lo comenté al candidato a la alcaldía de Telde, don Alejandro Ramos, por el Partido Socialista, y se lo comento y es claro, si yo quiero defender los intereses de una ciudad porque soy el máximo representante, alcalde o alcaldesa, en este caso alcaldesa, vamos a defender los intereses. ¿Dónde está la denuncia de los multicines? Porque los multicines, alguien ha hecho un perjuicio donde ha tenido que pagarse una palma de millones, 7 millones parece ser, si no más, a un señor con todos los derechos del mundo, porque lo ha ganado en los juzgados, por lo cual alguien hizo una dejación y el que hizo la dejación es responsable. Los aparcamientos, que no nos vamos muy lejos, los aparcamientos de San Juan, que son 4 millones, ¿cuándo lo vamos a denunciar? Por ejemplo, las expropiaciones indebidas multimillonarias que se han pagado en esta ciudad, que han conllevado a ese plan de ajuste. ¿Cuándo se va a denunciar? El Torreón de San José. ¿Cuándo vamos a denunciar? Que por cierto está abierto incumpliendo la ley de seguridad. ¿Cuándo se va a denunciar? ¿Y cuándo se va a denunciar a aquellas que por dejación o por incapacidad no le han pagado a los proveedores que han llevado a los juzgados, al ayuntamiento de Telde, a los gestores y condenado al ayuntamiento a pagar la deuda como tiene que ser, más gastos jurídicos e intereses? Incumpliendo la norma de pagos. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo se va a llevar a los juzgados
que por no llevar a cabo un concurso, como se lo dijo en su momento la empresa que no prestaba servicio en el Parque Artiles, por lo cual se tuvo que despedir trabajadores y trabajadoras que han llevado al Ayuntamiento de Telde a los juzgados, en el cual en los juzgados se le está condenando al Ayuntamiento de Telde, no a la empresa, al Ayuntamiento de Telde, cuando... Por eso le digo... Pues mire, primero llévelo de aquí y después nos vamos a Madrid, pero ahora nos vamos a publicidad.